ofrecen algunos de los espectáculos más dinámicos, deslumbrantes y asombrosos del mundo natural. Ves cohetes espaciales, explosiones de chispas, lenguas de lo que parece humo azul, o largas cadenas de luces que parecen faroles japoneses que se pierden en la lejanía. Es mágico. Unos emiten destellos, otros relucen y otros simplemente resplandecen. Pero a la mayoría los estamos empezando a descubrir ahora. Están por todas partes ahí abajo. Estas tímidas criaturas luminosas se esconden en los lugares más profundos, oscuros y remotos de nuestro planeta. Pero cuanto más nos acercamos a ellas, más nos damos cuenta de que la luz que crean está en todas partes. Si no fueran importantes para la vida, simplemente no existirían. Los científicos se han fijado en estas misteriosas criaturas y en sus fantásticas exhibiciones luminosas. Algunos incluso tratan de controlar esa luz para utilizarla en beneficio de nuestra propia especie. Tenemos que ir al océano y buscar a esos animales que emiten luz para poder entendernos a nosotros mismos. Para mí es una conexión muy hermosa. Vamos a conocer más a estos seres luminosos. Criaturas de la luz. La luz es esencial para la vida. Absorbemos su energía. Regula nuestros relojes biológicos. La necesitamos para ver. Es tan necesaria para la especie humana que hemos hecho posible que ilumine nuestras noches. Pero imaginemos el mundo sin ella. Mientras nosotros maldecimos la oscuridad, incontables especies han desarrollado respuestas mucho más brillantes, sin consumir una gota de ningún combustible fósil. Este fenómeno se llama bioluminiscencia, luz viva. Y desde los gusanos luminosos y las luciérnagas, al plancton y las medusas, ha estado iluminando la oscuridad desde hace cientos de millones de años. En el árbol de la vida, la bioluminiscencia está por todas partes. Está allá donde mires. ¿Cómo sobrevivir en la oscuridad? Crea luz. En tierra firme, donde la oscuridad se limita a la noche, apenas un puñado de especies desarrollaron el don de la luminosidad. Pero si descendemos a lo más profundo de los océanos, donde reside la mayoría de las criaturas de la Tierra, lo que encontramos es muy diferente. Aquí abajo, hasta un 90% de los seres vivos brillan. Me alejo de la pared para ir a aguas abiertas. Superficie, superficie. Aquí Nadir. Nos estamos acercando a los 100 metros de profundidad. Soporte vital, ok. Por eso, un equipo de científicos del Museo Americano de Historia Natural se ha desplazado hasta el Pacífico Sur en busca de nuevas criaturas luminiscentes. Enciendo el motor y nos vamos. Han viajado al otro lado del mundo, hasta las remotas y cristalinas aguas de las Islas Salomón, para investigar cómo y por qué evolucionaron los animales luminiscentes,
y quizá para poner su luz a nuestro servicio. David Gruber es biólogo marino. Cuando bajas más de 100 metros en el océano, entras en una especie de zona crepuscular. Ahí abajo solo llega un 1% de luz. Y si sigues descendiendo, ves que casi todos los peces que hay lanzan destellos o se comunican entre sí produciendo su propia luz. El problema es que, por muy común que sea la bioluminiscencia aquí abajo, es difícil de estudiar, incluso con un sumergible. El agua está demasiado oscura, las distancias son demasiado grandes, y la luz que emiten estas criaturas es demasiado impredecible. Si para los biólogos marinos es un entorno de trabajo duro, para un neurocientífico como Vincent Pirebon es especialmente difícil. Yo soy científico y paso la mayor parte del tiempo en mi laboratorio, así que esto impone bastante. Tienes que intentar concentrarte en el trabajo que estás haciendo y no en que hay varias toneladas de agua por encima. Pero estamos aquí en nombre de la ciencia. Un fotóforo. Uno de los objetivos de este viaje es desarrollar una cámara para grabar en la oscuridad. La bioluminiscencia en aguas profundas se ha filmado en su medio natural en contadas ocasiones. Casi todo lo que sabemos se debe a la observación de estos animales en tanques cuidadosamente iluminados en la superficie. A los siniestros lofiiformes, con sus señuelos luminosos, como el pequeño pez víbora, uno de los predadores más feroces de las profundidades, los científicos los capturan con pequeñas redes como estas. Tom, darás la vuelta a la red, ¿verdad? Gracias. A continuación, examinan los órganos específicos con los que cada uno de ellos produce su luz. Eso es lo que el biólogo John Sparks está intentando hacer con este pez víbora. Pueden ser feroces, pero en realidad, hasta los más grandes son bastante pequeños. Este es un monstruo comparado con los demás. Hay varias especies diferentes y es difícil distinguirlos. Nunca había visto uno tan grande. Aún sabemos poco. Eso es lo que resulta más frustrante. Tienen que llegar a la superficie vivos, lo que ya es difícil, y tenemos que analizar varias especies para tener datos útiles. Pero realizar cualquier investigación científica así es complicado, porque tenemos muy pocos datos. Lo que los científicos quieren saber es por qué la bioluminiscencia ha llegado a estar tan presente en la profundidad del océano y por qué en un mundo infestado de predadores estos animales invierten tanta energía en crear luz y por tanto en hacerse visibles. La bióloga marina Edie Widder intenta resolver estas preguntas desde hace décadas. Ella fue una de las primeras científicas que estudió a estos seres luminosos que viven bajo el agua. Ojalá pudiera describir lo que es estar ahí abajo, porque me gustaría que la gente pudiera verlo igual que yo. Ves cohetes espaciales, explosiones de chispas, lenguas de lo que parece humo azul y grandes colonias de sifonóforos, que son como cadenas de medusas que parecen faroles japoneses que se pierden en la lejanía. Es mágico. Edie desarrolló sus propios métodos para desencadenar estos espectáculos submarinos de luz. Montó una gran pantalla delante de su sumergible, de modo que cuando estos animales chocan contra ella se iluminan y se graba el resultado con cámaras de alta sensibilidad. A lo largo de los años ha filmado a algunas de las criaturas más extrañas de las profundidades. Desde medusas
a holoturias. El océano abierto es con diferencia el mayor espacio vital de nuestro planeta y es un entorno muy inusual. No hay árboles o arbustos tras los que esconderse, pero los animales de las profundidades, al igual que los terrestres, también se esconden. De ahí la bioluminiscencia. En este abismo profundo y oscuro, parece que la luz es vital. Muchos seres vivos han evolucionado para utilizarla de formas muy diferentes y por distintas razones. Los diminutos organismos que llamamos dinoflagelados, por ejemplo, se iluminan instantáneamente cuando se produce alguna turbulencia en el agua que los rodea y adoptan la forma del animal que pasa entre ellos. Es toda una experiencia si tienes la suerte de poder bañarte rodeado de su suave luz. Pero para los predadores de estos microorganismos, como las gambas, es como estar rodeados de sensores de movimiento. Cada vez que se mueven, se activan luces que revelan su situación. Y el predador se convierte en presa de otros cazadores, como las sepias. Pero algunos crustáceos cuentan con sus propias defensas luminosas. Ciertas especies, cuando se sienten amenazadas, lanzan fogonazos de luz que aturden y confunden a sus enemigos. Hay muchos animales que utilizan la luminiscencia de esa forma. Por ejemplo, una gamba lo hace por la boca, como un dragón que lanza fuego y ciega momentáneamente a su atacante mientras desaparece en la oscuridad. En lugar de cegar a sus predadores, una gran variedad de animales, desde los calamares a los tiburones, utilizan la luz para esconderse de ellos. Se llama contrailuminación. Y puede parecer un concepto contradictorio, pero pensemos cómo ve un predador desde aguas más profundas a un pez que nada cerca de la superficie. Cuando la luz del sol o de la luna se proyecta sobre ellos, se distingue su silueta con claridad. Por eso un buen número de animales de los océanos emiten desde el vientre una luz que coincide exactamente en intensidad y color con la luz del sol que penetra en el agua. Cuando estos animales encienden sus luces, se desvanecen. Es un mecanismo de invisibilidad increíble. Simplemente desaparecen. Totalmente. Otros, como los ostrácodos, unos diminutos crustáceos, usan la bioluminiscencia de forma más extravagante. Emiten luz para destacar e impresionar al sexo opuesto. Los ostrácodos, que tienen el tamaño de una semilla de sésamo, producen una cantidad asombrosa de luz para ser organismos tan pequeños. Emiten un pequeño punto, nadan un poco y emiten otro punto, otro y otro. El espacio entre esos puntos es característico de cada especie. Así, las hembras reconocen a los machos con los que se pueden aparear. Es como dibujar en el cielo con humo, pero son dibujos de luz. Es muy bonito. Pero la luz no solo sirve para atraer a posibles parejas. Muchos peces la utilizan para atraer a sus presas, como el más famoso de los monstruos luminiscentes. What is it? It's so pretty. ¿Recuerdan esta escena de Buscando a Nemo? Good feelings gone.
Ese cebo sirve para atraer a otros peces o crustáceos que se acercan atraídos por la luz y caen en esta trampa de dientes afilados como agujas. Señuelos. Sensores de movimiento. Sistemas de enmascaramiento. En todas sus formas, la bioluminiscencia convierte las profundidades del océano en un Times Square submarino. La bioluminiscencia estaba ahí, y alguien pensó, puedo usarla para esto. Y otro pensó, ¿y yo para esto? La usan para encontrar comida, para que no les coman, para aparearse y para comunicarse. Igual que todas estas luces intentan que captemos un mensaje. Es muy importante, no solo para el individuo, sino para la especie. A pesar de los riesgos que implica, la luz es un brillante ejemplo de la teoría de la evolución de Darwin. Desde las bacterias a las medusas o los peces, ayuda a los organismos a sobrevivir. Pero seguimos sin saber cómo surgió la primera chispa de esta luz. Para averiguarlo, los científicos se han centrado en un grupo de criaturas bioluminiscentes que nos resulta un poco más familiar y más fácil de estudiar. Las criaturas terrestres han desarrollado su propia forma de utilizar la luz. Tomemos como ejemplo a los gusanos luminosos. Como los lofiiformes de los abismos oceánicos, miles de estas larvas iluminan los techos de estas cuevas de Nueva Zelanda para atraer comida. Este falso cielo estrellado engaña a presas como moscas y polillas que acuden atraídas por la luz y acaban atrapadas por los hilos pegajosos que segregan los gusanos. En lugar de atraer presas, otras criaturas bioluminiscentes, como este milpiés de Sierra Nevada en California, utiliza la luz como una señal de advertencia para mantener a distancia a sus predadores. Estos miriápodos están armados con cianuro. Su resplandor advierte a posibles predadores que es mejor dejarlos en paz. Y por último, posiblemente el espectáculo luminoso natural más conocido de todos. Los brillantes destellos de las luciérnagas son uno de los sistemas de cortejo más sofisticados del mundo natural. Lo último en lenguaje amoroso. Provocando o interrumpiendo una reacción química en su abdomen, las luciérnagas macho pueden encenderse o apagarse a voluntad. Y si lo hacen bien, consiguen atraer a las hembras. El biólogo de la Universidad de Florida, Mark Brennan, ha dedicado los últimos 15 años a descifrar este complejo lenguaje amoroso. Es como descifrar un código. Un código secreto que tiene dos partes. Si se miden los patrones de los destellos cuidadosamente, algunos son siempre similares. Creemos que esas son las partes de la señal que dicen: soy miembro de esta especie. Esta es una de las 2000 especies conocidas de luciérnaga. En realidad no son moscas, sino escarabajos. También hay partes de la señal que varían de un individuo a otro. Este segundo grupo de destellos es personalizado. Sus intervalos difieren entre individuos de la misma especie.
Los machos dicen a las hembras: soy miembro de esta especie, pero te voy a contar algo más de mí. En realidad, son las hembras las que eligen. Ellas ven cómo los machos vuelan a su alrededor y emiten destellos. Esas señales varían mucho. Algunas son más excitantes que otras, y los machos que las emiten son los que reciben respuesta de las hembras. Gracias a sus enormes ojos, que han evolucionado a lo largo de millones de años para detectar las luces más tenues, el macho percibe esa respuesta y se dirige al lugar donde se encuentra la hembra. Él sigue haciendo señales. Ella le responde, y tienen un breve diálogo hasta que el macho descubre dónde está exactamente y aterriza a su lado. Es el día de San Valentín. Es el equivalente de las danzas nupciales, los silbidos o los gorjeos de otros animales. Para tener éxito en el juego de la reproducción hay que darse a conocer. Y la luz es una forma muy efectiva de ir directo al grano. Es imposible no ver un destello en una calurosa noche de verano. Pero ¿cómo producen esos destellos las luciérnagas y el resto de las criaturas terrestres y marinas que son capaces de iluminarse? Se podría decir que los escarabajos luminiscentes han arrojado luz sobre este misterio. En 1885, un biólogo francés que investigaba a unos parientes lejanos de las luciérnagas, los piróforos, consiguió descifrar el proceso químico responsable de su mágica iluminación. Determinó que era el resultado de una reacción entre dos componentes químicos y, para bautizarlo, se inspiró en el nombre del ángel caído, Lucifer, el portador de la luz. Un compuesto químico, la luciferina, actúa como combustible, como si fuera gasolina. El segundo componente, la luciferasa, es una enzima que provoca la reacción como si fuera una bujía. Cuando estos componentes químicos se mezclan en presencia de oxígeno y otros ingredientes clave, reaccionan y el exceso de energía se transforma en luz. A lo largo del último siglo, esta reacción, capaz de generar luz, se ha encontrado por todo el mundo natural, tanto en tierra como bajo el mar. Están disponibles en la naturaleza. Los componentes químicos difieren de unas especies a otras, pero el mecanismo básico del combustible y la bujía sigue siendo el mismo para luciérnagas y gusanos, medusas y peces, caracoles e incluso hongos. La reacción es tan común que ha surgido en diferentes ramas del árbol evolutivo al menos en 40 casos distintos. Aparece en seres unicelulares como las bacterias y en animales como estrellas de mar, medusas, vertebrados, peces. Ha aparecido muchas veces en líneas evolutivas diferentes y si no fuera importante, no estaría presente en todo el árbol de la vida. Cuando se trata de la supervivencia de una especie, no hay nada como la luz. Pero esta luz presenta formas muy diferentes. En las Islas Salomón, los científicos del Museo Americano de Historia Natural se preparan para estudiar un tipo de luz completamente distinto. A diferencia de la bioluminiscencia de los abismos marinos, esta variedad de iluminación que se encuentra en aguas menos profundas no produce luz propia. La absorbe de una fuente externa, almacena su energía y vuelve a emitirla con un color distinto. Recibe el nombre de biofluorescencia. Y para cualquiera que haya estado en una sala con luz negra o haya visto iluminarse una huella dactilar en una serie de detectives, el concepto es familiar.
Las sustancias químicas fluorescentes absorben luz de una forma muy especial. A nivel atómico, la luz lanza electrones a órbitas más energéticas alrededor del núcleo. Cuando vuelven a su estado original, varias millonésimas de segundo después, los electrones reemiten la luz a un nivel inferior de energía con un color diferente. En los animales fluorescentes el proceso es el mismo. Pero las sustancias químicas que emplean, por lo general proteínas fluorescentes, se encuentran en su piel y otros tejidos. En realidad los animales no producen luz. Si los iluminas con luz de un color, producen luz de un segundo color. Es un fenómeno poco corriente. Eso se debe a que, a diferencia de la bioluminescencia, la biofluorescencia requiere que se den unas condiciones específicas en la naturaleza. Es necesaria la luz del sol para producir luz, pero no la luz del sol que vemos fuera del agua. Cuando llega a la Tierra, la luz del sol contiene todos los colores del arco iris, como podemos comprobar si la hacemos pasar a través de un prisma. Cada color es el resultado de una longitud de onda diferente. Pero cuando la luz entra en el agua, la cosa se pone interesante. El agua actúa como un filtro y las diferentes longitudes de onda solo penetran hasta cierta profundidad. Las longitudes de onda largas, como los rojos y naranjas, se desvanecen primero, después los amarillos y verdes. Y finalmente, solo queda un mar de azul. Y esta luz azul resulta ser el desencadenante perfecto de la fluorescencia. Así que absorben la luz azul que reciben bajo el agua y la transforman en verde o roja. Eso les da ese colorido, ese contraste. Según su composición química, las distintas proteínas fluorescentes irradian distintos colores y todos ellos pueden ser difíciles de ver. Sin filtros especiales, la luz visible puede ocultarlos. Eso explica por qué nos han pasado desapercibidos durante tanto tiempo. Cómo utilizan los animales la fluorescencia sigue siendo un misterio. En el caso de los corales, entre los que la fluorescencia está más extendida, puede hacer las veces de un filtro solar protector que evitaría el efecto de luces ultravioletas perjudiciales o la absorción de residuos dañinos de la fotosíntesis. El coral es como una roca cubierta por una capa de piel y varias capas celulares repletas de proteínas fluorescentes. Trabajan mucho para producir esa proteína, pero ¿por qué lo hacen? Durante años se creyó que la fluorescencia se daba fundamentalmente entre los corales y algunas medusas. Pero parece que está mucho más extendida. En 2012, mientras filmaban un mosaico de corales fluorescentes frente a las Islas Caimán, David Gruber y John Sparks hicieron un asombroso descubrimiento. Eran como las 10 de la noche y estábamos buceando en el muro de coral, a unos 25 metros de profundidad. Íbamos a hacer pequeños montajes fotográficos de una pared de coral para luego unirlos. Y cuando revisamos las fotos, ahí estaba. Había una anguila fluorescente de color verde brillante en una de las fotos. Era la primera vez que veían un pez fluorescente en su medio natural. Dijimos, ¿qué demonios es eso? Pensamos que era una broma y que el fotógrafo había añadido aquello con Photoshop. No, sube esta luz. No podíamos creerlo. Examinamos las lentes pensando que era un fallo de la cámara. Pero simplemente se nos había colado en la foto una anguila fluorescente verde. ¿Filmamos esto? Aquella anguila abrió un mundo nuevo a los científicos. Sigue brillando. El equipo, con luces azules y filtros amarillos, empezó a buscar seres fluorescentes mucho más cerca, en los acuarios. Mirad este.
estaban por todas partes y en toda la cadena alimentaria. Vaya, fijaos. Caballitos de mar, rayas e incluso en algunos tiburones. Vale, muy bien. ¿Lo has filmado? El tiburón brillaba como un loco. A la luz del día, todos habían ocultado sus verdaderos colores. Ahí está, el fluorescente. Se puede ver desde aquí. Pensamos, ¿por qué nadie ha visto esto hasta ahora? Supongo que porque creíamos que solo era un pez de colores. No sabes que es fluorescente hasta que lo observas con otra luz. Pero están por todas partes. Para saber hasta qué punto la fluorescencia es omnipresente, los científicos tenían que dejar los acuarios y buscar en el mar. Hay muchos. He ido al arrecife. Estos pequeñines son gobios o blenios. Lo más interesante es que casi todos son fluorescentes. Estos peces parecen iguales, pero todos son de especies diferentes. Y si los iluminamos con luz fluorescente, su aspecto es muy distinto. En el azul y monótono mundo submarino, las manchas y franjas fluorescentes son como códigos de barras que indican la identidad de los peces a sus posibles parejas. Esa idea va tomando forma cuando los científicos examinan en detalle los ojos de los peces. A diferencia de los ojos humanos, muchos peces fluorescentes han desarrollado filtros amarillos. Los filtros bloquean el azul del agua, permitiendo que los colores fluorescentes destaquen. Este mundo, oculto para nosotros hasta ahora, ha sido siempre visible para los peces. El arrecife de coral es uno de los entornos más competitivos del mundo. Hay una gran biodiversidad, todos luchan por su espacio y al ser fluorescentes aumentan sus posibilidades. Ahora por primera vez estamos empezando a observar lo que ellos llevan viendo millones de años. Sí, vamos a verlo. Traigan al paciente. Para los neurocientíficos como Vincent Pirebon, el descubrimiento de nuevos animales fluorescentes es muy interesante. Impresionante. ¡Qué maravilla! A él le interesan especialmente las proteínas que hacen a los peces fluorescentes. Espera poder utilizarlas para iluminar células nerviosas vivas y poder crear un mapa del cerebro humano. El interior del cerebro es una caja negra. Es el instrumento más extraordinario de todo el planeta. No hay nada comparable con la capacidad del cerebro humano. Y sin embargo, aún no entendemos muy bien cómo funciona. Por eso hemos buscado proteínas en el mar para introducirlas en células nerviosas y hacerlas fluorescentes. Así podremos investigar cómo funciona el cerebro. Los científicos usan proteínas fluorescentes para iluminar el interior de las células. Los primeros experimentos se hicieron con una proteína verde fluorescente llamada GFP, que inicialmente se obtuvo de esta medusa. La proteína fluorescente verde es como el reflector de una bicicleta y nos permite observar en tiempo real cómo se mueve esa proteína en el interior de una célula viva. Los científicos aíslan el gen que contiene la receta para crear la proteína fluorescente verde y la introducen en células. Una vez que las instrucciones genéticas están en su interior, éstas fabrican la proteína. Y cuando se ilumina un organismo con luz azul, las células marcadas emiten una luz fluorescente verde. Esto revolucionó nuestra capacidad de observar el interior de las células vivas. El descubrimiento de la proteína GFP mereció un premio Nobel.
y permitió descubrir cómo se extiende un cáncer. Estos son células malignas moviéndose por vasos sanguíneos. O cómo se reproducen los virus. Esto es el VIH, el virus del SIDA, extendiéndose de una célula a otra. Si los científicos marcan con GFP genes resistentes a virus y los introducen en animales como ratones o gatos, podrían llegar a encontrar una cura para enfermedades como el SIDA y, de paso, crear animales luminosos. La GFP fue un gran descubrimiento. Nos permitió ver células iluminadas de verde. Hace visible lo que era invisible. Desde entonces, los científicos han modificado la GFP para que emita diferentes colores. Eso permite observar células de distintos colores al mismo tiempo. Muy verde, sí, es precioso. Incluso han ido más allá, buscando nuevas proteínas fluorescentes y han encontrado colores de todo el espectro luminoso. Pero el tejido del cerebro humano es todo un desafío. Es muy denso y ninguno de los colores descubiertos hasta ahora consigue atravesarlo. Por eso los neurocientíficos están buscando colores de longitudes de onda más larga, como los rojos más extremos y los infrarrojos, que sí pueden hacerlo. Los rojos funcionan mejor, llegan a más profundidad, pero los infrarrojos pueden atravesar los tejidos. Así que nuestro santo grial es el rojo más extremo posible. Ya lo tengo. Por eso sacar todo esto del océano es muy importante. Es el único lugar donde han existido siempre. Nuestra misión es buscar diferentes colores e intensidades. Para encontrar las criaturas brillantes que necesita Vincent, el equipo se sumerge de noche, cuando no hay ninguna luz natural que oscurezca la visión. Nos preparamos para una inmersión. Estamos buscando biofluorescencia en el arrecife y vamos a utilizar esta cámara. Para estimular la fluorescencia, utilizan luces de un azul similar al que ilumina las profundidades durante el día. Y observan a través de filtros amarillos, como los que tienen los peces, para bloquear esa luz azul que proyectan. De esta forma podemos estar seguros de que todas las criaturas que observamos son realmente biofluorescentes. ¿Listos? Los buceadores tienen que bajar a profundidades de unos 30 metros, hasta llegar a esa zona que durante el día está bañada en azul. El lugar donde hay más probabilidades de encontrar animales fluorescentes. El arrecife es espectacular, incluso bajo la luz azul. Pero cuando el equipo lo contempla a través de los filtros, aparece un mundo diferente. Un paisaje de ensueño en Technicolor. Vincent y David recorren el arrecife en busca de nuevas fuentes de fluorescencia. Buscamos por todo el arrecife hasta que identificamos algo. Todo está negro excepto estos animales que emiten luz. Pueden ser corales, crinoideos, anémonas o peces.
Con una pequeña muestra de cualquier animal, tenemos todo lo que necesitamos saber de él desde un punto de vista genético. Están especialmente interesados en aquellos que emiten luz roja, y de esos no faltan aquí abajo. Pero no sirven todos los animales rojos. Algunos dependen de múltiples proteínas para producir su color, lo que haría demasiado complicado estudiar el cerebro con ellas. Por si acaso, toman todas las muestras que pueden. Buenas noches. Perdona, ¿puedes apagar el motor, por favor? ¿Te has encontrado con amigos? Sí, había muchos tiburones ahí. Estaba pensando, venga, ven aquí. Este tiene como hojas. ¿Lo ves? Parece un árbol de Navidad. Y aquí hay otro. Vamos a examinarlos. Ha sido increíble. De vuelta en el laboratorio de a bordo, los científicos examinan de inmediato sus capturas, reproduciendo una vez más el azul del océano con sus lámparas especiales y observándolas con filtros amarillos. Esto es coral blando, ¿no? Eso es. Vale, a ver esta. Dios mío, qué maravilla. Si algo parece prometedor, se examina en detalle bajo el microscopio. ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¿Es un coral? No, es muy pequeño. Ojalá no se moviera tanto el barco. Que alguien llame para que se deje de mover el barco. No todo lo que recogen es fluorescente. Nada. No es fluorescente. No. Ni un poquito. Seleccionan varios especímenes verdes interesantes. Los fotografían y los congelan. Y finalmente... Ahí está. Rojo. Es una maravilla. Es la proteína fluorescente roja que buscábamos. La estamos iluminando con luz azul y nos devuelve luz roja. En eso consiste la fluorescencia. Fijaos. Parece fuego. Los científicos no sabrán si pueden aislar la proteína fluorescente roja hasta que regresen a sus laboratorios en tierra firme. Y aunque consigan hacerlo, aún les queda un largo camino por recorrer hasta convertirla en un marcador útil para estudiar el cerebro. Estoy emocionado. Mira eso. Excelente. Pero por ahora, esto es lo mejor que se podían esperar. La ciencia avanza. De vuelta en Nueva York, John Sparks y David Gruber descongelan sus muestras en el Museo Americano de Historia Natural. Ahora comienza el proceso de examinar cuidadosamente cada uno de los especímenes fluorescentes que han recogido. Desde aquella anguila que vieron hace varios años, los científicos han descubierto más de 200 especies de peces fluorescentes. La biofluorescencia aparece en todo el árbol de la vida, igual que la bioluminiscencia. Es como si alguien la hubiera lanzado contra él, sin un patrón aparente. Ahora deben extraer las proteínas de estos animales, empezando por una muestra de tejido. Solo queremos aislar un poco de tejido fluorescente. Y nada más. Vamos a cortar de aquí a aquí. Eso es. Perfecto. Ahora lo ponemos aquí. Fantástico. A continuación, aíslan los genes responsables de las proteínas que hacen fluorescentes a los animales y pasan los resultados más prometedores a Vincent. Deben quedar así, bien distribuidas y separadas. En Yale, Vincent y sus colegas intentan convertirlas en herramientas para comprender cómo funciona el cerebro.
Mediante ingeniería genética, fusionan las proteínas fluorescentes con otras, que son sensibles a los cambios de voltaje, el lenguaje de las células cerebrales. La dejamos 1 hora. Vale. Recientemente han experimentado con proteína fluorescente verde en cerebros de moscas de la fruta que son menos densos que los nuestros. Necesitamos una proteína que se ilumine y apague muy rápido para poder seguir las señales eléctricas que vemos en una célula. El siguiente paso es introducir esa proteína fluorescente sensible a los cambios de voltaje en las moscas. Y con un microscopio especial, ahora pueden ver cómo piensan las moscas. Cada vez que una neurona emite un impulso, cambia el voltaje y con él la intensidad del brillo. La verdad es que es muy emocionante observar el cerebro de un organismo vivo y ver lo que ocurre en tiempo real. A diferencia de un escáner convencional, que mide la actividad del conjunto del cerebro, estos destellos de luz y color muestran la actividad eléctrica de neuronas individuales en un cerebro vivo, la base de todo comportamiento. Este es el cerebro de una mosca cuando percibe un nuevo olor, cuando se duerme o cuando despierta. Hasta la fecha, los científicos solo han conseguido marcar unas pocas neuronas, lo que está muy lejos de los 86.000 millones que hacen funcionar el cerebro humano. Pero para Vincent es un gran paso que ayudará a descifrar cómo gobierna el cerebro nuestros actos y crea nuestros pensamientos. Esa actividad de las células nerviosas nos da la conciencia, la memoria y define el comportamiento y la personalidad. No entender cómo funciona es un crimen. Con estos marcadores podremos registrar la actividad de cada neurona. Pero para hacer un mapa de un cerebro más sofisticado que el de una mosca, Vincent aún necesita un ingrediente básico: proteína fluorescente roja. Las moscas de la fruta son muy pequeñas y relativamente translúcidas. La proteína fluorescente verde puede atravesar sus tejidos fácilmente. Pero para trabajar con cerebros más complejos, los científicos necesitan infrarrojos. Lo más importante es poder emitir una luz roja extrema, porque atraviesa mejor los tejidos. Así que el rojo es lo que queremos todos. Necesitarán años para examinar todas las muestras que recogieron en las Islas Salomón. Aún están tratando de aislar el rojo brillante del coral que tanto les sorprendió en el barco. Pero uno de los peces que capturaron, una especie de pez lagarto, parece emitir una luz fluorescente roja bastante aceptable. El equipo ha determinado que una sola proteína es la responsable de la fluorescencia roja. Y Vincent espera trabajar pronto con ella para iluminar neuronas. Estas herramientas que estamos desarrollando nosotros y otros laboratorios nos permiten observar algo que hemos querido ver desde los inicios de la neurociencia. Y ahora podemos verlo en tiempo real. Lo que estas criaturas pueden ofrecernos no se limita al cerebro. En otros lugares del mundo, hay investigadores que la utilizan de forma diferente. En Florida, Edie Widder usa bacterias bioluminiscentes para medir la contaminación. Las toxinas del agua contaminada interfieren con la capacidad de las bacterias para producir luz. Cuanto más contaminada está el agua, más se atenúa la luz y podemos medir su toxicidad. La contaminación se puede detectar de una forma rápida y barata, tomando muestras de sedimentos en estuarios amenazados, añadiendo bacterias bioluminiscentes y midiendo la intensidad de la luz que emiten.
En otros lugares modifican genes de luciérnaga con la esperanza de crear árboles bioluminiscentes que algún día podrían iluminar las ciudades de noche. Otro laboratorio ha modificado bacterias marinas para crear una lámpara que no usa electricidad. Y puede que no sea una cura para el cáncer, ni un mapa del cerebro. Pero una empresa ha puesto la biofluorescencia al alcance de todos, fabricando un helado fluorescente verde a tan solo $220 la bola. En cuanto a Vincent, David y John, ya están planeando su próximo viaje al Pacífico Sur y a otros lugares remotos del planeta en busca de criaturas bioluminiscentes y biofluorescentes. No podemos crear esto de la nada. Necesitamos esos corales y esos peces para encontrar las moléculas necesarias para iluminar el interior de nuestro cuerpo. Para mí eso es increíble. Estamos empezando a vislumbrar este mundo misterioso. ¿Quién sabe qué prodigios nos aguardan? Pero gracias a estas fascinantes criaturas, al menos una especie, la nuestra, podría tener un futuro luminoso. Bastante pequeños. Este es un monstruo comparado con los demás. Hay varias especies diferentes y es difícil distinguirlos. Nunca había visto uno tan grande. Aún sabemos poco. Eso es lo que resulta más frustrante. Tienen que llegar a la superficie vivos, lo que ya es difícil, y tenemos que analizar varias especies para tener datos útiles. Pero realizar cualquier investigación científica sí es complicado, porque tenemos muy pocos datos. Lo que los científicos quieren saber es por qué la bioluminiscencia ha llegado a estar tan presente en la profundidad del océano y por qué en un mundo infestado de predadores estos animales invierten tanta energía en crear luz y por tanto en hacerse visibles. La bióloga marina Edie Widder intenta resolver estas preguntas desde hace décadas. Ella fue una de las primeras científicas que estudió a estos seres luminosos que viven bajo el agua. Ojalá pudiera describir lo que es estar ahí abajo, porque me gustaría que la gente pudiera verlo igual que yo. Ves cohetes espaciales, explosiones de chispas, lenguas de lo que parece humo azul y grandes colonias de sifonóforos, que son como cadenas de medusas que parecen faroles japoneses que se pierden en la lejanía. Es mágico. Edie desarrolló sus propios métodos para desencadenar estos espectáculos submarinos de luz. Montó una gran pantalla delante de su sumergible. Vamos a conocer más a estos seres luminosos. Criaturas de la luz. La luz es esencial para la vida. Absorbemos su energía. Regula nuestros relojes biológicos. La necesitamos para ver. Es tan necesaria para la especie humana que hemos hecho posible que ilumine nuestras noches. Pero imaginemos el mundo sin ella. Mientras nosotros maldecimos la oscuridad, incontables especies han desarrollado respuestas mucho más brillantes, sin consumir una gota de ningún combustible fósil.
Este fenómeno se llama bioluminiscencia, luz viva. Y desde los gusanos luminosos y las luciérnagas, al plancton y las medusas, ha estado iluminando la oscuridad desde hace cientos de millones de años. En el árbol de la vida, la bioluminiscencia está por todas partes. Está allá donde mires. ¿Cómo sobrevivir en la oscuridad? Crea luz. En tierra firme, donde la oscuridad se limita a la noche, el agua está demasiado oscura, las distancias son demasiado grandes y la luz que emiten estas criaturas es demasiado impredecible. Si para los biólogos marinos es un entorno de trabajo duro, para un neurocientífico como Vincent Pirebon es especialmente difícil. Yo soy científico y paso la mayor parte del tiempo en mi laboratorio, así que esto impone bastante. Tienes que intentar concentrarte en el trabajo que estás haciendo y no en que hay varias toneladas de agua por encima. Pero estamos aquí en nombre de la ciencia. Un fotóforo. Uno de los objetivos de este viaje es desarrollar una cámara para grabar en la oscuridad. La bioluminiscencia en aguas profundas se ha filmado en su medio natural en contadas ocasiones. Casi todo lo que sabemos se debe a la observación de estos animales en tanques cuidadosamente iluminados en la superficie. A los siniestros lofiiformes, con sus señuelos luminosos, como el pequeño pez víbora, uno de los predadores más feroces de las profundidades, los científicos los capturan con pequeñas redes como estas. Tom, darás la vuelta a la red, ¿verdad? Gracias. A continuación, examinan los órganos específicos con los que cada uno de ellos produce su luz. Eso es lo que el biólogo John Sparks está intentando hacer con este pez víbora. Pueden ser feroces, pero en realidad, hasta los más grandes son apenas un puñado de especies desarrollaron el don de la luminosidad. Pero si descendemos a lo más profundo de los océanos, donde reside la mayoría de las criaturas de la Tierra, lo que encontramos es muy diferente. Aquí abajo, hasta un 90% de los seres vivos brillan. Me alejo de la pared para ir a aguas abiertas. Superficie, superficie. Aquí Nadir. Nos estamos acercando a los 100 metros de profundidad. Soporte vital, ok. Por eso, un equipo de científicos del Museo Americano de Historia Natural se ha desplazado hasta el Pacífico Sur en busca de nuevas criaturas luminiscentes. Enciendo el motor y nos vamos. Han viajado al otro lado del mundo, hasta las remotas y cristalinas aguas de las Islas Salomón, para investigar cómo y por qué evolucionaron los animales luminiscentes, y quizá para poner su luz a nuestro servicio. David Gruber es biólogo marino. Cuando bajas más de 100 metros en el océano, entras en una especie de zona crepuscular. Ahí abajo solo llega un 1% de luz. Y si sigues descendiendo, ves que casi todos los peces que hay lanzan destellos o se comunican entre sí produciendo su propia luz. El problema es que, por muy común que sea la bioluminiscencia aquí abajo, es difícil de estudiar, incluso con un sumergible. Ofrecen algunos de los espectáculos más dinámicos, deslumbrantes
y asombrosos del mundo natural. Ves cohetes espaciales, explosiones de chispas, lenguas de lo que parece humo azul, o largas cadenas de luces que parecen faroles japoneses que se pierden en la lejanía. Es mágico. Unos emiten destellos, otros relucen y otros simplemente resplandecen. Pero a la mayoría los estamos empezando a descubrir ahora. Están por todas partes ahí abajo. Estas tímidas criaturas luminosas se esconden en los lugares más profundos, oscuros y remotos de nuestro planeta. Pero cuanto más nos acercamos a ellas, más nos damos cuenta de que la luz que crean está en todas partes. Si no fueran importantes para la vida, simplemente no existirían. Los científicos se han fijado en estas misteriosas criaturas y en sus fantásticas exhibiciones luminosas. Algunos incluso tratan de controlar esa luz para utilizarla en beneficio de nuestra propia especie. Tenemos que ir al océano y buscar a esos animales que emiten luz para poder entendernos a nosotros mismos. Para mí es una conexión muy hermosa.